En Estados Unidos hoy se cumplen 19 días de la parálisis parcial de la administración gubernamental, la segunda más larga que enfrenta el país desde 1976. Sin embargo, el presidente Donald Trump abandonó la reunión urgente con los líderes demócratas para discutir la financiación del muro en la frontera con México. Tildó la cita de una pérdida total de tiempo. Carolina Valladares tiene el desarrollo de esta información. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Idania, desde la Casa Blanca. Son las 4:41. Hace justo una hora salían enfurecidos tanto los líderes demócratas como republicanos de esa reunión en la Casa Blanca en la que intentaban, porque de hecho no se logró ni mucho menos, llegar a un acuerdo sobre la financiación y también para encontrar una salida a esa situación ya que se prolonga 19 días de ese cierre de la administración federal de los Estados Unidos. Lo dijo Trump por Twitter, pero también lo dijeron los líderes demócratas del Congreso, que el presidente de los Estados Unidos en un momento dado de esa reunión se levantó, dio un golpe sobre la mesa y decidió marcharse de la reunión. Acabo de abandonar una reunión con Chuck y Nancy. Una total pérdida de tiempo. Le pregunté qué iba a pasar en 30 días si yo rápidamente reabría el gobierno. ¿Ustedes van a aprobar la seguridad fronteriza que incluye el muro o una barrera de acero? Nancy dijo que no. Yo dije, hasta luego, nada más funciona. Si las expectativas eran bajas, desde luego esta conclusión de la reunión deja las cosas todavía mucho peor. Hay que decir que ese diálogo se enfrió en el día de ayer, martes, cuando Donald Trump ofreció ese discurso desde la oficina Oval, en el cual insistió en su propuesta de construir ese muro en la frontera, también en su narrativa de que hay una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Más tarde le replicaron los demócratas Pelosi y Schumer, líderes del Congreso demócratas. Ellos dijeron que se trataba de que lo que había dicho Trump no eran hechos ciertos e insistían en que ellos coinciden en que hay que proteger esa frontera sur de los Estados Unidos, pero ellos están muy disconformes en cómo hay que hacerlo. En el transcurso de hoy de la reunión, insistimos, no hubo acuerdo, incluso se calentaron los ánimos. Dijo a la salida el líder demócrata de los demócratas en el Senado Cámara Alta que Donald Trump estaba muy enfurecido y que tuvo muy malos modales. Bueno, desafortunadamente el presidente simplemente se levantó y se fue. Él le preguntó a la líder Pelosi si estaría de acuerdo con el muro y ella dijo que no y simplemente se levantó y dijo entonces no tenemos nada que discutir y se fue. Nuevamente vimos un berrinche del presidente porque él no podía obtener lo que quería, simplemente se fue de la reunión. Yo le pregunté, le pedí que abriera el gobierno, que mañana muchas personas van a tener problemas para pagar sus hipotecas, sus cuentas, lidiando con situaciones si no tienen sus pagos. Y le dije, ¿por qué usted está siguiendo esto? ¿Por qué sigue haciendo esto? Y él me dijo, si yo abro el gobierno, ustedes no van a hacer lo que yo quiero. Y eso es algo cruel. Es usar a millones de personas inocentes como una especie de peones y eso no es correcto. Y luego, unos minutos después, él de alguna manera golpeó la mesa. Y cuando la líder Pelosi le dijo que no estaba de acuerdo con el muro, se levantó, se fue y dijo, no tenemos nada que discutir. ¿Dónde radica, Idania, este distanciamiento? ¿Por qué no se consigue llegar a un consenso? La razón son esos 5.700 millones de dólares que el gobierno de Donald Trump quiere incluir en los presupuestos y quiere dedicar a construir esa promesa electoral de campaña, que es ese muro que ahora llama valla de acero, pero es lo mismo, en fin, en la frontera con México. También hay un problema de tiempos. Por ejemplo, los republicanos primero quieren asegurarse de que ese dinero está incluido en los presupuestos porque tienen miedo de que luego más tarde no se negocie este asunto con los demócratas y no puedan cumplir esa promesa de campaña. Sin embargo, los demócratas tienen otra perspectiva, lo dijo también hoy Pelosi. Ellos primero lo que quieren es salir de esta situación de estancamiento de las negociaciones, reabrir la administración federal y más tarde, dice Pelosi, ya hablar sobre ese muro en la frontera.
Definitivamente estamos dispuestos a hablar sobre seguridad fronteriza y medidas que tengan sentido, pero lo que no estamos dispuestos a hacer es apoyar esta obsesión del presidente con este muro grande con el que está pegado de 5.000 millones de dólares, que no tiene ningún sentido. Y todos los que ven sobre esta seguridad fronteriza, el tema de seguridad fronteriza, dicen que no tiene sentido construir un muro allá, así que estamos dispuestos a discutir medidas razonables e inteligentes para aumentar la seguridad fronteriza. Se cumplen ya este miércoles 19 días de cierre de la administración federal. Mañana Donald Trump no estará en Washington porque el presidente de los Estados Unidos va a viajar a la frontera con México, así que va a añadir presión a este asunto. Sería mañana el día 20. Llegaríamos, por lo tanto, lo más seguro, al día 21, todavía con la administración cerrada. De esta forma, se igualaría el récord de la administración de Bill Clinton, que en el año 1996 tuvieron un total de 21 días de cierre de la administración. Veremos, por lo tanto, qué pasa este jueves y este viernes aquí en los Estados Unidos. Este es el reporte de Daña desde Washington. Ustedes sigan con más en la tarde. Adelante. Gracias, Carolina. Gracias por la información. Es más o menos el resumen de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y en esta parte del programa quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Dori Toribio, corresponsal en la Casa Blanca, analista política. Dori, gracias por acompañarnos. Feliz año para ti. Bienvenida como siempre. Muchas gracias, Idane, y feliz año también. Dori, ¿qué vamos a hacer con este, lo calificaba alguno de los entrevistados por Carolina, con este berrinche presidencial, con esta incomunicación entre el mandatario y los demócratas? Pareciera no tener salida. Esto se ha puesto mucho peor esta tarde, Dani, y efectivamente parece no tener salida. De momento lo que ya parece seguro es que va a ser el cierre de gobierno más largo de la historia, porque estamos al borde de esos 20-21 días, que fue lo que máximo duró ese cierre de gobierno en 1995, y si el presidente no está mañana aquí en Washington, las dos cámaras del Congreso tienen que votar y preparar algún tipo de acuerdo o borrador. No estamos en esos plazos, no parece que haya ningún movimiento, están las situaciones completamente bloqueadas, con lo que en este momento en el que estamos hablando, esta tarde de miércoles aquí en Washington, no hay una solución a la vista y no parece que vaya a haber una solución a la vista pronto. Los demócratas, los líderes demócratas, Chuck Schumer, al salir de la Casa Blanca, ha hablado también de una pataleta, de un berrinche del presidente, que es una especie de término, de expresión que están utilizando los líderes demócratas. Nancy Pelosi y Chuck Schumer están utilizando mucho estos últimos meses. Quieren atribuírselo al presidente, casi construyéndolo como una marca, un mensaje que están estableciendo los demócratas cada vez más a menudo, pero eso efectivamente parece que es lo que ha pasado en esa reunión en la Casa Blanca y que ha confirmado el propio presidente de Estados Unidos con ese tuit que dice que se ha levantado de la mesa y ha dicho bye bye, hasta luego. Se ha levantado de las conversaciones después de media hora, con lo cual no solo no hay ningún avance, sino que en este momento el tono de ambas partes se ha puesto mucho peor. Bueno, pero es que el presidente lo dice en su tuit, dice que es una pérdida de tiempo, pero el presidente considera una pérdida de tiempo si no le dan lo que quiere. ¿Cómo entonces establecer un diálogo? ¿Cómo establecer una negociación si el presidente no quiere negociar? Quiere los recursos para el muro. Punto. Hay dos versiones para responder a tu pregunta. Sí. Una, lo que está diciendo la Casa Blanca ahora, en enero de 2019, y lo que está diciendo el presidente Trump ahora, en enero de 2019, y es que este cierre de gobierno es culpa de los demócratas porque no aceptan que haya una mayor seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera con México. Obviamente este argumento tiene una doble cara, y es que los demócratas están diciendo que claro, que aceptan una mayor seguridad en la frontera sur. Lo que no quieren es el muro, y esto es algo que el propio presidente de Estados Unidos y que la Casa Blanca también admitieron en diciembre de 2018, hace un mes, el año pasado. Escuchamos todos en esa reunión en el despacho Oval decir al presidente Trump, reunido con los líderes demócratas del Congreso y de la Cámara de Representantes, que efectivamente, que él estaba perfectamente dispuesto a cerrar el gobierno de Estados Unidos si no le daban lo que quería, y lo que él quiere es ese muro, esos
5.700 millones de dólares del Congreso en presupuesto para construir el muro. Lo que pasa es que ahora el argumento de la Casa Blanca ha cambiado y lo que están haciendo es repartir las culpas con los demócratas. Aquí hay una frase en Washington y Dania, siempre se dice, cuando hay un cierre de gobierno, van 3 cierres de gobierno durante la presidencia de Obama y 4 desde 2013, con aquel cierre de gobierno durante la presidencia de Obama. Lo que se dice aquí siempre es que si las dos partes no quieren, nada avanza, y eso es lo que está pasando exactamente ahora, aunque podemos afilar y ver de quién es un poquitín más la culpa. Ahora, Dori, si hay ciertamente, y ya voy con lo de afinar para ver de quién es la culpa, pero si hay ciertamente una crisis en la frontera sur, ¿por qué no decretar el estado de emergencia, que para el presidente sería una manera de obtener recursos por otra vía? Es decir, ayer se especuló que esto era lo que iba a anunciar el presidente, que además habló desde la sala oval, que no se usa para cualquier cosa. Esa es la pregunta de fondo y esa es la pregunta clave aquí. Muchas veces en Washington nos perdemos entre tanto ruido, ¿no?, en esta pelea política. Aquí la pregunta de fondo es, ¿pero hay una crisis o no hay una crisis migratoria, humanitaria y de seguridad nacional en la frontera sur, como dice el presidente de Estados Unidos? Y aquí hay diferentes versiones en las respuestas. Efectivamente, las cifras no avalan que en este momento haya una crisis urgente en la frontera, como dice el presidente. Y efectivamente la reacción que estamos viendo en la administración estadounidense tampoco es la típica que habría si realmente hubiera una crisis o si realmente se estimara desde dentro del gobierno estadounidense que hay una crisis en este momento. Por ejemplo, como mencionabas, declarar de inmediato una emergencia nacional. Por ejemplo, también podemos hablar de por qué se ha retirado ese despliegue de la Guardia Nacional que el presidente Trump ordenó una semana antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2018. Después se ordenó el repliegue en diciembre del año pasado. Si hay una emergencia nacional, si hay una crisis fronteriza, como está diciendo el presidente, ¿por qué ordenar el repliegue entonces? Y si realmente esta es una crisis, como dice Trump, entonces ¿por qué propone como medida única y como única solución, según ha repetido hoy, construir un muro que, según los expertos, puede tardar más de 10 años en construirse? Si realmente es una crisis y hay que buscar una solución, se estarían aplicando otras medidas más inmediatas desde además diferentes agencias del gobierno, como Seguridad Nacional o el propio Departamento de Defensa. Es que tú acabas de tocar un punto, que era algo, te lo iba a preguntar más adelante, pero si hay ciertamente una crisis, ¿dónde están las cifras que la avalan? Es decir, cuando el presidente dice, por la frontera sur pasa el terrorismo, ¿cuántos terroristas pasan? ¿Quién los registró? ¿Hay criminales que entran a los Estados Unidos y asesinan? ¿Dónde? ¿En qué ciudades? ¿Cuántos asesinaron? ¿Qué nacionalidades tienen? Si hubiese una crisis de la dimensión que plantea el presidente Trump, ¿por qué no hacer un cuadro que le muestre a los Estados Unidos o a la comunidad internacional, si él quiere que se entere, dónde están las cifras que avalan esa crisis y pone a los demócratas contra la pared? Esa es la gran pregunta aquí, porque efectivamente dibujan una imagen de crisis en la frontera. Que la situación en la frontera no es fácil, eso es una realidad y eso ha sido siempre así. Ahora bien, la administración está dando un paso más allá y el presidente Trump lleva dando un paso más allá con este dibujo de una frontera, en una invasión de inmigrantes y de una criminalidad por las nubes entre los inmigrantes irregulares de Estados Unidos desde que lanzó su candidatura presidencial en 2015. La parte que no encaja en todo este debate es ¿por qué entonces utilizar cifras que no son ciertas? Se puede dibujar una imagen de las dificultades en la frontera, de todos los peligros que hay, de las realidades que se sufren allí, pero los argumentos que están utilizando la Casa Blanca y el presidente Trump, esas cifras que están utilizando, muchas de las cifras que escuchamos anoche en ese primer discurso del presidente desde el despacho Oval, son cifras que no se adecúan a la realidad, como ese argumento que de repente ha desaparecido de la Casa Blanca y que incluso la portavoz ha modificado esta mañana, ese argumento que venían utilizando en las últimas 2 semanas de que había 4.000 terroristas que habían sido interceptados entrando por la frontera sur del país, cuando después ha habido cifras publicadas aquí en los medios de comunicación con fuentes del gobierno que decían que no, que habían sido solamente 6 en la primera mitad de 2018 y que en realidad muchos de los terroristas o de los criminales que intentan entrar a Estados Unidos con intenciones terroristas se interceptan por puertos legales de entrada y sobre todo en aeropuertos. Este argumento que fue desmontado en una entrevista de Fox fundamentalmente, una entrevista con la portavoz de la Casa Blanca
Blanca con Sarah Sanders, de repente desapareció del argumentario de la administración y el propio presidente ya no lo mencionó en su discurso de anoche. Esto ha ocurrido una y otra vez. También ha dicho que el 90% de las drogas en Estados Unidos ilegales entran por la frontera sur, cuando, como sabemos, la mayoría de drogas aquí entran por los puertos de entrada legales, camufladas, por ejemplo, y otros muchos mecanismos. Entonces, ¿por qué utilizar cifras que no son correctas, que no son precisas, que no están avaladas por las cifras oficiales que tiene el propio gobierno estadounidense? Claro. Esa es una pregunta totalmente legítima y ante la que la administración lo único que dice es que, bueno, que estas son las cifras que ellos tienen. Hay quien señala, Doris, que el presidente Trump o al presidente Trump no le importa tanto el muro o los recursos para construirlo, sino este forcejeo para obtener los recursos, este toma y dame, este pronunciarse constantemente que formaría parte ya de su campaña política. Hay quienes creen que todo esto, Idania, es un juego político, efectivamente, por una razón que además a mí me parece de peso, y es que, si recordamos, en diciembre de 2018, el presidente Trump estuvo a punto de firmar ese acuerdo alcanzado en el Congreso y en el Senado, y el Senado estuvo a punto de confirmarlo también porque pensaban que contaban con la aprobación del presidente de Estados Unidos. Esto es algo que nos dijo la portavoz de la Casa Blanca a los periodistas a mitad de diciembre. Estábamos todos allí en la puerta del ala oeste de la Casa Blanca y el mensaje era que efectivamente el presidente no iba a volver a cerrar el gobierno de Estados Unidos, porque es el tercer cierre de gobierno dentro de sus 2 primeros años de presidencia, por el muro, que se iba a intentar negociar de alguna otra manera. Y recordemos lo que pasó en diciembre. Fue cuando algunas voces del entorno del presidente, de los medios más conservadores, gente como Ann Coulter, por ejemplo, le lanzó un mensaje a través de los medios, le dijo que no iba a volver a votar por él y que nadie iba a volver a votar por él si no ahora peleaba por el muro antes de que los demócratas se hicieran con la mayoría en la Cámara de Representantes. Este fue un mensaje que, según se dice aquí en Washington, llegó muy duro al presidente de Estados Unidos y por eso decidió levantar la mano, no firmar aquel acuerdo, decir que no, sí. Y es en esta situación en la que estamos todavía ahora con casi 19 días de cierre de gobierno. Ahora, vayamos a los demócratas. ¿Tienen razón, a tu criterio, en mantener la negativa para estos recursos para el muro? ¿El trasfondo es la defensa de los migrantes, no estar de acuerdo o plantarle cara al presidente en relación a esto que ha sido o fue una de sus promesas principales de campaña? Decir que los demócratas ahora no están haciendo política no sería cierto tampoco. Claro. Porque recordamos lo que ha pasado ahora en enero de este año, de 2019, es que acaban de hacerse con la mayoría de la Cámara de Representantes y la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado en Estados Unidos, es Nancy Pelosi, la demócrata Nancy Pelosi. Eso es un cargo muy importante en esta ciudad, con mucho poder. Los demócratas han conseguido hacerse con un territorio que habían perdido políticamente en esta ciudad y prometieron desde el principio hacer una oposición real al presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, esta situación está creada por esa necesidad del presidente Donald Trump de cumplir su promesa electoral, que es construir ese muro, y esta es la última oportunidad que tiene, porque a partir de ahora las cosas solo se van a poner más complicadas con esa mayoría demócrata en el Congreso y con 2020, las elecciones presidenciales de 2020, a la vuelta de la esquina prácticamente, porque ya a mediados de 2019 ya vamos a ver aquí en Washington cómo empiezan a acelerarse las candidaturas presidenciales. Con lo cual, esta es la última batalla a los ojos del presidente y de los asesores del presidente que le respaldan en esto. Esta es la última vez que realmente puede ejercer una presión a los demócratas para conseguir esto. En lo que insisten los demócratas, y en esto creo que se está haciendo bien, es que ellos están intentando separar. Una cosa es que no queramos el muro y otra cosa es que no queramos seguridad fronteriza, que es lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos. No, los demócratas siempre han estado a favor de incrementar esa seguridad fronteriza. Lo que dicen es que lo que no van a hacer es ayudar al presidente Trump a cumplir una de sus promesas electorales, porque ellos son demócratas. Claro. Y una última pregunta, Dori. ¿Hasta dónde puede extenderse este cierre del gobierno? Es decir, ¿habrá alguna circunstancia que sea crítica para el presidente Trump que le obligue a bajarse de su posición, o para los propios demócratas? Es decir, esto ya va a pasar, esos históricos 21 días de cierre de gobierno con Clinton, seguros estamos todos de que esto va a ser así. ¿Hay algo particular que pueda hacer que esto cambie?
Ahora mismo el presidente, según hemos visto hoy en este cambio de eventos aquí en Washington, el presidente cuenta con el apoyo del Partido Republicano en esta batalla, algo que no estaba tan claro el mes pasado, pero en este momento, en este punto en el que estamos ya casi de órdago entre ambas partes, el presidente ahora sí cuenta con el apoyo del Partido Republicano y no estamos viendo muchas voces disidentes que le estén pidiendo al presidente que ceda, con lo cual esto le da cierto oxígeno, le da fuerza para seguir manteniendo este pulso que, como digo, yo creo que desde la Casa Blanca y el propio presidente lo ven como la última oportunidad que tienen para realmente sacar este muro adelante. Así que ¿cuánto va a durar? En este momento, esta tarde de miércoles, no tiene buena pinta. La pregunta que me haces de qué podría cambiar, yo creo, Idania, que lo que puede cambiar en las próximas horas van a ser las historias humanas, porque a partir del viernes es cuando casi 1 millón de trabajadores federales de este país se quedan sin el cheque, sin el sueldo mensual. En enero, después de las Navidades, que son unas cifras complicadas para muchas familias, hay que pagar muchas facturas, hay que pagar el alquiler, hay que pagar la hipoteca, y estar tanto tiempo sin cobrar, si cruzamos esa marca de los 20 días. Además, las consecuencias que está viendo Idania, por ejemplo, en la seguridad. Se está diciendo que los agentes de seguridad que hacen los chequeos de la TSA en los aeropuertos pueden sufrir consecuencias y están pidiendo bajas porque no están cobrando. Estamos viendo también las consecuencias en los parques naturales, cómo puede tener esto consecuencias en el turismo. Incluso un titular que saltaba esta tarde, que la Agencia de Control de Alimentos de Estados Unidos está dejando de hacer algunos controles a la alimentación, a los alimentos de los supermercados, precisamente porque falta personal, porque hay gente que o no está trabajando o hay gente que está trabajando y no está cobrando. Y obviamente también los interrogantes, por ejemplo, en el Pentágono, en el Departamento de Defensa. ¿Hasta qué punto pueden aguantar sin estar cobrando el personal que es considerado no esencial en este caso? Claro, no la propia patrulla... Todo ese personal no esencial. Todas estas son preguntas que empeoran. Claro, la propia patrulla fronteriza leía que ya hay funcionarios que no están cobrando, así que mañana a lo mejor cuando vaya a la frontera este tema alguien se lo plantea. Pero esas historias humanas son los que les pueden dar la vuelta a este asunto. Dori, te agradezco mucho como siempre. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros.